porque se avecina el sexto fracaso, por si acaso se avecina el sexto fracaso. No, sí que quiero dejar claro que no soy historiador del arte, que no soy crítico de arte, que no soy artista plástico, que no soy coleccionista, que no soy nada de lo que casi todos los que estáis aquí soy. Soy escritor, soy comisario de exposiciones. Y quiero contextualizar un poco cómo ha sido el proceso. Yo esta mañana disfrutaba, por encima de mis posibilidades, con el proceso de Tania, ¿no? Con esa película, esa casi novela. El mío no tiene nada de novela. 5 de marzo de este año yo desayuno con Javier y me dice, en Barcelona, y me dice, este año vente a Benasque y hablas de Art Brut. Es cierto que el día de antes, en la librería Finestres, yo había presentado el que creo que es, el primer libro antología de Art Brut de artistas vivos españoles. Creo que eso no existía y lo acabamos de presentar, es un libro que había dirigido yo. Pero eso se quedó en el desayuno, en aquella placita encantadora de Barcelona. Y el día 26 de junio recibo un mail firmado por Ed que dice: bienvenido a las jornadas, el encuentro, su conferencia se titula así. Y yo, vale. O sea, desde el desayuno hasta el mail no ha pasado nada. Y pone el título de la conferencia, y es 26 de junio, y la va a dar usted. Bueno, primero era en octubre, luego se pasó un mes antes. Entonces, bueno, yo tenía que acabar un libro que empecé hace 24 años, no soy el más rápido, un libro sobre los cronistas de Indias, siglo XVI, y dejé todo por amor a Javier Santos, y me encerré en mi casa. Digo que me encerré en mi casa, no he podido viajar, solo he podido hacer un viaje a París y por la Junquera, que tiene que ver con esto, pero me encerré en mi casa y bueno, no sé si lo podemos llamar así, es una investigación bibliográfica, ¿no? Hay algunas cosas que yo las había visto en museos, que tenía memoria, pero es fundamentalmente el resultado de 2 meses encerrado en la cala de una investigación bibliográfica. Bueno, españoles en los inicios de la compañía de Art Brut. Lo he dividido en 3 capítulos. El primero se llama La guerra ha terminado, 1945-1949. En 1944, lo iba a leer, no lo voy a leer, voy a intentar comprimirlo porque estas horas ya igual no. 1944, Dubuffet, que bueno, no lo vamos a presentar, pero es este señor. Es este señor. Dubuffet realiza su primera exposición monográfica en la galería de René Duen en la Plaza Vendôme de París. Esa galería ya está marcando una diferencia con muchas cosas de las que están pasando en este momento en el arte contemporáneo. Lleva óleo, lleva pinturas y litografías. En total lleva 82 obras. Había participado en 2 colectivas los meses de antes. 1944, Dubuffet empieza a exponer, porque Dubuffet no era artista, Dubuffet era comerciante de vinos. Había heredado la fábrica de no la fábrica, la bodega. Sí, pero yo creo que era más comerciante, lo debía comprar y revender y demás, y de vinos y alcoholes, ¿no? Bueno, lo que va a pasar entre el 45 y el 51 es que este desconocido, en ese momento, va a exponer a un ritmo vertiginoso sin parar en París, en Nueva York, en Bruselas. O sea que en esos 7 años, en el 51 él va a cerrar, se va a ir a Estados Unidos, etc. En esos 7 años, él se va a convertir en un artista, lo que llamamos de renombre, conocido, como queráis llamarlo. Este es un Dubuffet mayor. El que probablemente tengáis en la memoria es un Dubuffet arrugado, que se va haciendo la piel un poco con la textura de sus obras, se va confundiendo, pero me interesa que le veamos cuando está pasando esto. Este es el Dubuffet del 45. A veces tenemos imágenes de gente que no corresponden con cuando hicieron las cosas. Este es el Dubuffet del 45. Bueno, en ese Dubuffet del 45, esto se titula La guerra ha terminado.
Él está empezando a dar vueltas a qué artista va a ser, cómo va a hacer su obra, de quién se va a separar. Y empieza un viaje por Suiza, que por cierto la acompaña Le Corbusier, bueno, la acompaña más gente, la acompaña Le Corbusier, empieza un viaje por Suiza por psiquiátricos suizos. Él ha leído un libro famoso de Princeton, un libro del año 30 y algo, que es el arte psiquiátrico, que va a ser revelador para los surrealistas, etcétera, etcétera. Entonces ellos empiezan un viaje por Suiza y el viaje le va bien, porque los psiquiatras suizos son coleccionistas a veces porque les interesa la parte artística y a veces simplemente porque el dibujo lo usan para definir patologías, para hacer un poco de el historial médico del enfermo mental, ¿no? Ese año, el 45, ese verano, el 8 de agosto, escribe una carta al doctor Ladan, que es otro psiquiatra. Esta es una carta que normalmente no se cita luego otra, pero bueno, esta es una semana antes. Y le dice, estoy buscando y estoy encontrando dibujos, pinturas, labores de arte de todo tipo, quería decir textiles, barro, lo que fuera, que emanan de personalidades oscuras, de maníacos, que provienen de impulsos espontáneos, animados por la fantasía, por el delirio incluso, y extraños a los caminos del arte catalogado. Esta es la primera vez que él usa la palabra Art Brut, agosto del 45. Y aquí empieza lo que va a ser la historia del Art Brut, con mayúscula, como concepto que crea él. El Art Brut con minúscula, veremos que existe desde que alguien se puso a dibujar. ¿Qué es lo primero que hace? Es un artista que hasta hace poco era desconocido, que sale a buscar artistas desconocidos, que hacen cosas desconocidos, marginales y marginados. Sale a buscarlos, sale físicamente, hace un viaje, ¿no? Marginados tanto en su condición de artistas como de personas. Son los locos, que están encerrados en asilos de Suiza del 45. Lo que le había pasado a esa gente, bueno, Suiza fue país neutral, entre comillas. Lo digo porque, por ejemplo, en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, excepto la zona sur, todos los asilos se abandonaron y murieron 45.000 enfermos mentales por abandono. O sea, se fueron la gente que los cuidaba y se acabó la fiesta. Bueno, ¿qué busca? Busca enfermos mentales, pero busca también dibujos de niños, busca grafitis, busca tatuajes, está de moda lo de los medios, empieza a buscar producciones de medios. La carta oficial, la que aparece en todas las bibliografías, se la escribe a René Audrey-Genois y le dice: he preferido Art Brut a arte oscuro. Bueno, Dubuffet, y antes hablabais de... Es que yo tengo ecos de todo lo que he escuchado hoy. Habla, sí, de la correspondencia entre Barradas y Torres García. Sí. Dubuffet es un hombre que escribe miles y miles de cartas, pero miles de cartas. Y no se dice, pero se colige, que las escribía con copia. Y se colige porque muchas de las que mandó a las personas a las que se le mandó no las han publicado, pero él sí, porque se quedaba la copia. Entonces queda una información de Dubuffet. Escribió de todo, escribió manifiestos, textos teóricos, escribió literatura. Yo creo que van a aparecer Miguel Hernández y Gironella. Eso va a ser el núcleo de la colección, no la compañía, de la colección de Art Brut, que luego va a ser la que con los años se instale en Lausana, etcétera, etcétera. Pero ese va a ser el núcleo fundador. En 1949, todos ellos y muchos más vuelven a la Galería René Drouin, pero con una exposición. Ya no es
los tengo aquí, es un almacén, venid a verlo, con una exposición que se llama Art Brut, y René Duen dice, no, abajo no, arriba. Claro, arriba es que va a ir toda la burguesía parisina, que van a ir todos los intelectuales, y de hecho se sabe. Pasa Francis Ponge, pasa Henri Michaud, que es artista de la galería, pasa Tristan Tzara, Victor Brauner, pasa Claude Lévi-Strauss, el etnólogo, pasan de Margot, Michel Ragon, Miró. Todos ellos pasan por esa exposición. Todavía se exponen dibujos de niños y objetos populares. Va a ser la última vez, ¿no? Va a ser la última vez. No, todo lo que era grafitis, tatuajes y demás, a partir del 49, Dubuffet dice, esto ya no entra dentro de la categoría. Y Dubuffet aprovecha para publicar un texto que va a ser fundador, que es el Art Brut preferido a las artes culturales, ¿no? Un texto que es un manifiesto, pero un manifiesto estilísticamente y conceptualmente. Hay 30 ejemplares de lujo que llevan una litografía, no os lo puedo enseñar, una litografía original de Miguel Hernández en ese texto. Y en ese texto Dubuffet ya dice, bueno, son obras de personas indemnes de cultura artística, son personas contrarias a todo mimetismo, contrarias a todo lo intelectual, todo sale de su interior, los temas, la elección de materiales, los ritmos, la forma de escritura. Hay ecos de Torres García, pureza, hay ecos de Torres García. Estamos en una operación artística completamente pura. Tú usabas, José Ignacio, creo que la palabra pura antes, hablando de Torres. Aquí solo hay invención. Y los demás, el resto de artistas, el resto son Picasso, compañía, o sea que son camaleones o monos. Hasta ahí el párrafo. Bueno, pero hay otro más, hay otro párrafo más. Este es el que se cita siempre, lo veréis en todas las bibliografías, pero si se lee el texto entero, dice: la razón del ser del arte es ser una operación que no pasa por el camino de las ideas. Donde las ideas se mezclan, solo hay arte oxidado. Eso ya no vale nada. Admiración. Ideas las menos posibles. Admiración. El arte no se alimenta de ideas. Año 49. Para ese entonces, Marcel Duchamp lleva casi 30 años diciendo lo contrario. Y creo que aquí se establece una lectura del arte del siglo XX, que obviamente ha ganado Duchamp y sucesores, vamos a llamarlos así, por ahora. Ya veremos qué está pasando. Ahora veremos que ahora está cambiando las tornas, pero ideas las menos posibles. Ese es el discurso. Si buscáis, bueno, no he dicho que yo vengo aquí para que me ayudéis. Primero porque he tenido 2 meses, porque no soy de este universo. Cualquier cosa, primero cualquier barbaridad que oigáis, no esperéis al final decir, eso es mentira, eso de dónde te lo has sacado, por favor, lo digo de verdad. O sea, cualquier dato, porque luego me voy a meter en más jardines y no controlo todos los datos. Una cosa que os invito es a que busquéis relación entre Marcel Duchamp y Dubuffet. En la biografía de Duchamp, de Anagrama, se dice que Duchamp fue una vez en Nueva York en una exposición que había de Dubuffet. Solo aparece una vez, Dubuffet. Yo sé dónde se encontraron, pero eso lo digo luego. Entre el 47 y el 49, o el Foyer o la compañía, como queráis, inauguran 16 exposiciones. Y los artistas canónicos son Adolf Wolfling, enfermo mental; Aloïs Corbat, enferma mental; Jean Tripier, medium, enferma mental; Heinrich Anton Müller, enfermo mental; Auguste Forestier, enfermo mental; Joaquín Vicens Gironella, exiliado español; y Miguel Hernández, exiliado español. En 1951 se disuelve la compañía. Dubuffet lleva todo a casa de este señor, que es Alfonso Osorio,
que se va a hacer cargo de unas 2.000 obras, o una barbaridad, lo ponen en barcos todos. Alfonso Osorio se ha comprado hay alguna cosa de Dubuffet, pero hay otros artistas, se ha comprado una casa, una finca de 400.000 metros cuadrados en Estados Unidos, eso es una locura. Y ahí es donde un poco va a empezar eso que se llama arte informal, ¿no? Me parece que tiene ese nombre. Segundo capítulo. Las guerras han terminado. Las dos. 1939-1945. El 30 de agosto del 48, Dubuffet le escribe una carta a André Breton. 30 de agosto del 48. Y le dice: querido André Breton, me han mostrado 25 obras en corcho esculpido de un obrero del corcho español que se llama Joaquín Vicens Gironella, manifiestamente muy delirante. Son extremadamente interesantes. Haremos una exposición en los próximos meses. Dubuffet se había recorrido Suiza, Francia, Bélgica, Italia, creo, buscando obras, pero esta no, esta se la encuentra. Es la última vez que Dubuffet va al despacho de Messier Layuz, que a la sazón tiene el despacho en los Campos Elíseos de París, y va al despacho de este señor porque este señor es fabricante de corchos para botellas. Y Dubuffet todavía tiene necesidad de comprar corchos para su almacén de licores. Y cuando entra al despacho de Layuz, encuentra que hay unas 20 y tantas obras talladas en corcho. Y se dice: ¿quién ha hecho esto? Entonces el señor Layuz, eso lo va a contar luego Dubuffet, lo va a contar muy pronto, le dice: es un español, tiene 37 años, ha nacido en el año 11 en un pequeño pueblo de Girona, de los Pirineos catalanes. En el 39 se exilió, ha pasado por un campo de concentración, el de Bran, luego se fue a Toulouse con su familia y trabaja en una empresa de corchos. Y ahora se ha puesto, ya que está más tranquilo, se ha puesto a hacer estas obras. Bueno, le está hablando de este señor. Él es Joaquín Vicens Gironella, ¿no? Y probablemente sea por esa época la foto. Bueno, pues lo que no le dijo Layuz a Dubuffet, probablemente porque no lo sabía, no vamos a pensar. Lo que no le dijo es que Gironella había escrito desde joven, que había escrito en el Empordà Federal. No le dijo que se opuso al golpe de Estado militar contra la Segunda República, que su pueblo, Agullana, fue concejal, primero por la CNT y luego por el PSUV, que coordinó la revista Victoria para los combatientes republicanos y que también escribió en Combatiente del Este. Lo que no le dijo a Layuz a Gironella, y luego Gironella no pudo contar, es que sí que estuvo en el campo de Bran, salió del campo de Bran, que era un campo de refugiados en principio, pero luego cayó bajo la represión nazi, fue al campo de Sevedú, fue al campo de Le Croisic y le obligaron a hacer una cosa que fue de lo más, bueno, no puedo decir que hubo cosas más duras. Trabajó para la organización TOT, T-O-D-T, que era una organización nazi, y le tocó construir una parte del muro atlántico de defensa nazi. Cuando se libera Francia, se va a Toulouse, dirige la revista Cataluña y ahí empieza a esculpir. Él hacía corchos. El diccionario de la Real Academia de la Historia Española dice que es republicano y que es exiliado. No dice nada de su filiación política ni dice nada de su exilio, o sea, su represión nazi. No hay más notas. Bueno, ya os he dicho antes que desde el principio prácticamente están las exposiciones de Art Brut, está en una colectiva, en otra colectiva del 48, está siempre presente. No sé si hay aquí. A ver. Ahí se anuncia, por ejemplo, vamos a clausurar la de Wolfi, no sé si se ve, ¿verdad? Vamos a clausurar la de Wolfi y vamos a Liège es corcho. Nosotros no distinguimos entre corcho material y corcho, pero en francés Liège es el corcho y Le Bouchon es el corcho. Es más fácil explicarlo. El tapón. Bueno, el tapón, exacto. Sí. Vale. Bueno, por esos años, realmente el año 49, Dubuffet está intentando escribir una cosa que se llama el Almanac
del art brut, que es a la usanza de los almanaques, los 12 meses del año, y cada mes se lo voy a dedicar a un artista, ¿no? Con esta cosa de voy a lanzar. Lo hizo, pero no se publicó, lo acaban de publicar ahora Fastímil. El mes de marzo se lo va a dedicar a Gironella, y rescato, porque el texto está escrito, están los archivos, rescato lo que dice de Gironella ahí. Este material, hablando del corcho, especialmente vivo, y por eso especialmente hablador, esta carne orgánica, vegetal, sobre la que él pone sus manos, es el árbol y el bosque el que hablan en estos corchos. Provocan aparentemente en el artista asociaciones de ideas sobre un hilo poético, es decir, lo arrojan a una especie de febril delirio. Dubuffet está construyendo una teoría. No la tiene, la está construyendo, y la está construyendo a partir de obras, a partir de lo que va encontrando. O sea, él pone el nombre y luego dice, ya lo definiré. Yo digo que esto es art brut y luego ya veremos cómo lo definimos. Y esa nota acaba con este comentario de Dubuffet que dice, bueno, esto es un clásico desde el romanticismo, es un clásico que los extranjeros vean así a España, ¿no? Dice, el movimiento de sus creaciones lleva la firma de España, tempestuosa danza, brutal veracidad, grotesco trágico, respeto por la fealdad, erotismo filosófico y grave, sangre y muerte. Amigos míos, Gironella era catalán y se presentaba como tal y defendía su identidad catalana frente a la española, y Dubuffet no apreció la diferencia, por lo menos en ese momento no se enteró de que eran dos cosas distintas y dos culturas distintas. Otra cosa que está haciendo Dubuffet, que es importantísima y maravillosa, es que está creando unos álbumes fotográficos donde todo lo que encuentra en sus viajes, todo lo que le llega a la fotografía. Hay cosas que ya las ha comprado o que se las han regalado y otras que no. Las que no están marcadas como que todavía no pertenecen. Pone HC, OS, colección, fuera de colección. El primer álbum está dedicado a los grafitis, porque él es, los grafitis le llegan por Brassai, y a los tatuajes, que entre otras cosas se hace con el archivo de la policía de París, que es maravilloso. Claro, porque la fotografiaban todos, tenían todos pillados por los tatuajes, ¿no? Ese es el primer álbum. Pero el segundo es este. Gironella, Hernández, Chessac, que luego va a pasar lo que va a pasar, Verret, Juvin y Serafin. Y ahora sí, que vais a ver cosas en el álbum, ¿no? Esto es lo que hacía, estas son las obras de esos años, de Gironella. Esto es una reproducción fascimilar que está en la biblioteca de la Cala, que se editó en el año 15. Esto es lo que hacía. Ese Cristo es la primera obra que se expone de él, es el Cristo de los 4 clavos. Hay diferencias, estos son relieves, pero él empezó con figuras exentas. Es un poco... bueno. Vale. Y esta ahora sí que la vais a ver, porque ahora está en una colección en París, es esta. Es esta. Bueno. Obviamente, quienes sois catalanes o tenéis relación, él nació en una zona que todo el mundo vive del sur. Sí, de Olvera. Del sur, lo conocéis, ¿no? Vale. Sí, es de la zona de Olvera. Vale. Que muchos son conocidos. Él había hecho una exposición, antes de que aparezca Dubuffet por casualidad en su vida, había hecho una exposición en una galería en Toulouse, en la galería Jet, pero la había hecho como un artesano del corcho que vive en Toulouse y le dejan exponer y tal, ¿no? Vale, expone la Touraine, empieza todo, pam, y Dubuffet le manda una carta, ¿no? Entre las exposiciones colectivas y Dubuffet le manda una carta y le dice, mire, cuénteme su vida. Cuénteme su vida, quiero obra suya, voy a hacer una exposición. Aquí empieza a haber rasgos del modus operandi de Dubuffet. Dubuffet es, quiero obra. La otra es, quiero conocer al autor, a ser posible por escrito. No me interesa mucho el contacto personal, pero quiero saber todo del autor. Luego yo escribiré, o mis amigos escribirán sobre él, y lo quiero ya. O sea, Dubuffet es un poco ansioso,
quiero las cosas ya. Y Gironella le contesta 2 días después, que es increíble porque es correo postal desde París a Toulouse, pues la carta está fechada 2 días después, y le dice, ¿qué le voy a contar? Pues sí, ya sabe todo. Bueno, os la puedo leer, pero por no hacerlo demasiado. Se sabe mi nombre, mi edad. Dice, ¿por qué no mira mis obras? ¿Por qué no las contempla? Y le dice, bueno, y si quieres saber algo más, ¿por qué no lee lo que he escrito? Él escribía poemas, relatos, obras de teatro, y él quería ser escritor. Él no quería ser artista plástico. Y le dice, no quería leerle. De hecho, no lo leyó nunca, ni hizo nada por él. Y al final de la carta le dice Gironella, no tengo ninguna escuela. Y me hacen reír cuando me dicen, eso es picasiano. Dice, añado que yo no conocía a Picasso. No lo conocía cuando comencé mi escultura. ¿Tengo que pedirle perdón? Le pregunta, obviamente. No. La pregunta es retórica, ¿no? Bueno. Esto es obra posterior, esto es de los años 60, 70. He perdido las notas, no me he puesto no he programado para ver las notas que hay ahí, si no os diría títulos y fechas, pero esto es posterior, ¿eh? Él siguió toda la vida. Las imágenes están obtenidas en internet, estas son propiedad de la Galería Christian Bergs de París, eso sí que os puedo decir los créditos. Bueno, pues esto, que veis un poco. No he traído casi imágenes pero por lo menos por si alguien no tenía una referencia, que vierais qué hace, ¿no? Bueno, el primer español antes de Gironella que expone en el Faller es Miguel Hernández, que se llama como el poeta alicantino, lo que Tania produce muchas alegrías en Google. Cuando vas a buscar a este señor, ayer me acordaba, pero bueno, está y lo encuentras y ya está, no pasa nada, ¿no? Hay gente que me acaba de contar una anécdota de gente que lo confunde. Bueno. Miguel Hernández nació en Ávila, nació en el siglo XIX, es del año 93 del siglo XIX. Muy jovencito viaja a Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro. Va de aventurero, trabaja de todo, de pastelero, de comerciante. Cuentan que fue damo de compañía de una señora muy adinerada en alguno de estos países. Vuelve a España, pasa por Lisboa, le pillan con una publicación anarquista y es la primera que se gana, lo meten a la cárcel, sale de la cárcel, llega a España, no ha hecho el servicio militar, a Marruecos. O sea, ya empieza un poco su signo, ¿no? En 1930 está en Madrid, ya en 1930 está afiliado a la FAI, está en el Comité por la Amnistía, forma parte de un grupo que se llama Los Intransigentes, ahí está Benigno Mancebo, que es un tipo muy interesante. Está González Inestal, publican un semanal que se llama El Libertario, año 31-33. Del 35 al 36 colabora con Campo Libre, que es la Federación Campesina de la CNT del centro, es miliciano. Se va al exilio, obviamente, campos de refugiados, de concentración, y en el 38 se separa, le dice a su mujer que se vuelva a España porque la cosa va a ser muy dura y ya no se vuelven a encontrar. En el 45, antes de viajar a París, pasa por Toulouse, no he podido saber si se encuentra con Gironella. Los dos son guerra civil, exilio, anarquismo, publicaciones, escritores, comparten todo, pero yo creo que no se encuentran. En Toulouse en el 45 había miles y miles de españoles. Bueno, va a ser Dibifer el que los va a encontrar, ¿no? Y, claro, Miguel Hernández llega al París de la Liberación. Y, por lo que sea, yo tengo una hipótesis, pero esta es tremendamente novelesca, que es lo mío, ¿eh? Bueno, él sí que queda constancia de que conoce muy pronto a Bretón, perdón. Este es él. Esa foto no es una foto cualquiera, esa foto se la hace Robert Duano o Duasno, como queréis llamarlo, ¿eh? Entonces, nada más llegar, ya está en un círculo que dices, bueno, ¿qué es esto? Eso es una carta que le manda a Bretón, le manda más cartas. Esto es un retrato de Bretón, que se lo regala
que se descubre en el 2003 porque sale a la venta en una casa de subastas, y el mismo Bretón dice: este es el retrato que me hizo Miguel Hernández, pero hasta entonces estaba oculto. ¿Cuál es mi hipótesis? Bueno, mi hipótesis es que hay que seguir la pista a Michel Tapier. Ya un personaje que yo creo que no hizo nada, hizo todo, que se llama Robert Giraud, hermano de un escritor también un poco esquizofrénico. Cuando he dicho... muy amigo de Duano. ¿Muy amigo? Claro, y Duano, son una banda. Son una banda de los barrios bajos de París, y Miguel Hernández cae en esa banda, conoce a todos, y Michel Tapier aprovecha que Dubuffet se va a hacer el viaje a África. Han abierto ya el Foyer, Dubuffet se va al viaje a África, Tapier se queda con el Foyer y hace una jugada que a Dubuffet no le va a gustar, que es que empieza a vender obra. Porque Dubuffet no quiere que se venda obra de la Artur. Y de hecho va a echar a Tapier, lo echa. Luego va a tener otros secretarios, por llamarlo así. Bueno, que Miguel Hernández está en el mismo nivel. Esto es una monografía que le hacen, de las primeras a él, y que está en el mismo nivel que todos los fundadores. Esta es otra fotografía de Duano en su taller, veis la obra que hace. Es que también está en los... Ya os he dicho antes que estaba en los folletos. Vale. Como el almanaque no se publica, Gallimard decide que los Le Cahiers de la Pléiade van a publicar un texto, y es un poco una negociación, ¿no? No te publico el almanaque, le dice Gallimard, pero en la revista te publico un texto. Dubuffet se va a decir: no tenemos, se publica. Pero ¿qué hacemos ahí? Esas revistas de los de antes, bueno, todas esas cosas. Pero en ese texto habla de Hernández. Y es uno de los textos teóricos de Dubuffet, no teóricos metafísicos. Es un texto muy técnico, que a mí me parece apasionante, y sí que os lo voy a leer entero. Dice: el arte de Hernández... Bueno, estáis viendo... Bueno, ahí lo tenéis, perdón, Gironella a un lado y en el mismo... El arte de Hernández, ¿qué es esto? Dice: el arte de Hernández es la máxima expresión de un arte abstracto y cerebral. La gente de vista corta y primaria cree que lo abstracto en arte consiste en no pintar figuras humanas ni objetos. Hernández es seguramente todo lo contrario de lo que llamamos un intelectual. Es un primitivo y no posee de la cultura clásica poco más que las 4 reglas de la aritmética y su pequeño bagaje de contable que tanto apreciaba. Pero un primitivo puede ser, y es a menudo, un cerebral. La belleza, concluye, no es su punto fuerte. Necesita de lo feo para expresarse. Bueno, eso también es de él. Ese artículo lo va a rehacer Dubuffet en el 64, cuando empieza a publicar los cuadernos de Arbrut. Esto ya estamos en Lausanne y compañía, y lo va a rehacer. ¿Qué ha pasado? Que Miguel Hernández ya se ha muerto. Se ha muerto en el 57, y os voy a leer antes de la ampliación del artículo, os voy a leer un fragmento del año 49. Dice Dubuffet, hablando de Miguel Hernández, le dice: señor general Franco, si usted lee esta página, le ruego que haga las paces con Miguel Hernández. Se lo ruego. Devuélvale a su agraciada mujer, y que él cese de partirnos el corazón cada vez que pinta su retrato, el de la mujer. Es un buen hombre, generoso como no hay otro, bueno como el pan, y además es un gran pintor. Ya sabemos que él no querrá las paces, orgulloso y terco como es. Se morirá antes de hacer las paces. Bueno, esto ahora es patético por 2 razones. Una, porque es muy conmovedor, y otra porque esto se publicó en una tirada de 100 ejemplares. Que imaginar que no pudo leer. Pero sí que en detalle, Dubuffet, que no apreciaba mucho a los artistas, no apreciaba mucho la vida de los artistas, hace una excepción con Miguel Hernández. Es como, de este se preocupa, de los demás le da absolutamente. Hay otra excepción: Dubuffet nunca tomó partido político, y aquí se mide ni más ni menos
con el dictador que ha sobrevivido al final de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que más nos interesa es que a Divicet, para que su empresa funcione, empresa en todos sentidos, empresarial y empresa como algo idílico, él tiene que vender que esta gente es muy distinta de los demás. Es tan distinta que voy a escribir al general Franco para decirle, oiga, perdónele, ¿no? Cuando rehace el texto, lo amplía en el 68-69, dice Divicet, había una cosa, cuenta que ya se ha muerto, cuenta que en los últimos 10 años estuvo enfermo, pasó hambre, dolor, que fueron terribles, entre el 47, 48 y 57. Dice, y lo que me sorprendió es que siempre había otros exiliados españoles a su alrededor. Me sorprendió que entendían y disfrutaban su trabajo. Y acaba diciendo, pero también se daban cuenta de que tenía un pequeño desequilibrio mental. Bueno, Divicet cree que todo empieza con él, ¿no? Divicet cree que la Armbruch empieza con él, todo, o sea, tiene un adanismo, aparte de un ego grande. Claro, le sorprende que los exiliados españoles acompañen a otro exiliado español y aprecien su trabajo. Si Divicet hubiera tenido una cultura de la creación del exilio español, que no la tenía, en absoluto, igual no le hubiera sorprendido. O sea, este fragmento nos pone en la pista de hacia dónde miraba y hacia dónde no miraba. Y la coletilla. Pero están con él, le acompañan, lo disfrutan, pero también se dan cuenta que tiene un pequeño desequilibrio mental. No. O sea, es un exiliado que sufre, que lo pasa mal, que no tiene dónde comer. No. Pero a ese momento Divicet ya ha renunciado a que el Armbruch sea arte de locos. Pero todavía le quedan coletillas. Vamos a hablar de desequilibrios mentales. Esta conferencia se llama Españoles en los inicios del Armbruch, y hay un tercer español que no es artista, que es psiquiatra y se llama Francesc Tosquelles. Catalán, miembro del POM, que no es anarquista, pero es lo más parecido que tenemos en las filas. Responsable de los servicios psiquiátricos de la República para el nacido en Sigena, el primer hospital psiquiátrico lo monta en Sariñena durante la Guerra Civil. Acabo de descubrir que el que le daba de comer, el comisario de gastos que le daba de comer, era mi tío abuelo, Isidro Toro, no Joaquín Toro. Y pasa por un campo de refugiados concentración, el de Setfos. Bueno, inmediatamente le llaman desde el hospital de Saint-Albán, que está no tan al sur, pero bueno, más hacia el sur, y empieza una labor psiquiátrica en el año 40 en el hospital de Saint-Albán, que va a revolucionar la historia de la psiquiatría mundial. Va a ser el creador de la psiquiatría institucional y va a ser una revolución. Francesc Tosquelles, nacido en Reus, he dicho que era catalán, nacido en Reus. Bueno, cuando se cuenta el viaje mítico de Divicet por Suiza y cómo le reciben y cómo va recogiendo, toda la bibliografía se olvida de que pasó por Saint-Albán. Porque en Saint-Albán había estado Paul Éluard había estado el año 43-44, se había refugiado ahí con la hija de Tristan Tzara, si no me acuerdo mal, el marido de la hija de Tristan, para que no los cogieran los nazis. Se hicieron pasar por locos, no pudieron ir al refugio de Marsella, que montaron en Marsella con todos los surrealistas, entonces ellos estaban allí. Y allí conocieron a una persona que yo ya he citado como de los fundadores, que es Auguste Faubestier. Estaba interno allí, que había hecho una pifia, estaba loco de remate, había descarrilado un tren, bueno, era un tipo maravilloso. Sí, maravilloso, maravilloso, o sea, no, de verdad, ¿eh? Bueno, entonces, Divicet sale el último psiquiátrico que visita es Rodez, que os sonará, porque ¿a quién había pasado? Antoine Artaud, por allí, creo que acababa de salir, o no, o todavía estaba, y Ferdier, que es el psiquiatra de
de Rodés le dice, vete a Santalbán, que está Forestier. Bueno, cuando llega a Eiffel, Tosquelles no le deja entrar. No le deja entrar. O sea, él viene triunfante de Suiza, va recogiendo obras. Lo cuenta Tosquelles, Tosquelles murió en el 94, en el 91 le hicieron un documental, que es una larga entrevista en YouTube que es maravillosa, que se llama Une politique de la folie, y le dice, y ahí explica Tosquelles que la República estaba inventado y que lo que hacía Forestier era que salía, hacía unas obras, ahora veremos obras de Forestier. Funciona bien esto del negro, ¿verdad? Crea una expectativa. O sea, hablar y no saber de quién estás hablando. Y cómo tenemos ganas de ver cosas de Forestier. Bueno, por eso. Mira, todavía quedaban de Miguel Hernández. Perdón. Bueno. Yo no voy a hacer ninguna valoración. Bueno, esto es una publicación de la compañía. No voy a hacer ninguna valoración crítica de. Bueno, puedo decir que me gustó muchísimo. Pero esto, solo por esto, y me quiero referir especialmente a Isidro Ferrer, porque desde el primer día que la vi, que esta además creo que la he visto, si no me equivoco, la he visto el original, este es Miguel Hernández. Perdón que no la sé más adelante. ¿Sí? Vamos a verlo. El caso es que Forestier, que llevaba 20 años ahí encerrado, lo que hacía era creaba piezas, salía esto es Santalbán. Año 45, todos los locos de Francia, menos estos, han muerto durante la guerra, aquí no hay para comer, no hay nada, llega Tosquelles, lo primero que hace, está filmado, les da mazas y tiran puertas, tiran muros, y monta una cosa que es fantástica, que va a ser el cambio, lo que os decía antes en la psiquiatría. Y lo que explica al final de su vida Tosquelles es, dice, mira, él hacía algo, salía, porque no había puertas en el psiquiátrico, salía, pasaba un campesino, todo esto es una zona deprimida de Francia, él le regalaba lo que había hecho el día anterior, el campesino le daba un poco de tabaco o algo, dice, y eso era la mayor terapia de Forestier. Eso es lo que le va bien. Claro, si Eiffel se lleva las cosas para París, ¿qué hace Forestier? Entonces, ahí hay una diferencia clave que va a ser que todavía está viva la polémica. A Tosquelles le interesa la vida de Forestier, a Eiffel le interesa la biografía de Forestier, que no son las mismas cosas, para nada. Vale, lo echa. Habría que ver qué cuenta Le Corbusier de todo este viaje. Pero bueno, aquí aparece una pregunta clave, que es ¿a quién le beneficia la existencia del art brut? Es la primera vez que se plantea, y la plantea un español, y la plantea antes incluso de que nazca la compañía de art brut. Bueno, debemos todo esto, este señor es Francesc Tosquelles con una pieza de Forestier de las que intercambiaba, está en el tejado del hospital, es una foto mítica casi. ¿A quién debemos todo esto? Porque yo creo que aquí ha habido, yo soy un espectador, ya lo he dicho antes, creo que ha habido un cambio, no sé si lo llamáis historiografía, no sé cómo lo llamáis, pero yo creo que el cambio se produce, y luego hablaremos de una exposición de Joan Amasso y Carles Garra, de la que luego hablo. Joan Amasso y Eric Fassin es un sociólogo de izquierdas vivo, en el 2022 en el catálogo de esa exposición, estos Tosquelles como una máquina de coser en un campo de trigo, dicen, el proyecto de Eiffel era distinto del de Tosquelles, un poco lo que os he explicado. Es mítico el viaje a Suiza, debería empezar a ser mítico el viaje a Santalbán. Toda la bibliografía, hasta hace 2 años, ocultaba ese viaje. Y todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía porque una cosa que no he dicho es que lo que he hecho yo es la carta robada de Allan Poe.
todo esto es público, todo. O sea, todo yo no he descubierto nada. Yo he visto que estaba la carta ahí y he juntado las piezas, ¿eh? Está todo publicado, hay fotos de todo, hay cartas de todo, está todo. Pero en la bibliografía francesa, fundamentalmente, y suiza, el rechazo de Tosquelles no aparece. Es un primer fracaso, digamos, de Dubuffet, ¿no? Bueno. Al final aparecen otros dos psiquiatras que son también de película, que es Gentis y Uri. Uri va a ser el que cree la clínica de Laborde. Bueno, en la filosofía de Tosquelles es que el enfermo mental tiene que hacer la vida más normal posible. Hay que hacer teatro, hay que pintar, hay que tener una cantina, hay que hacer una revista, hay que hacer todo, hay que cultivar los campos. Ese es el cambio en la psiquiatría, que para ese momento fue una barbaridad. Eso ha seguido, Uri lo sigue en la clínica de Laborde y se crea toda una escuela. Está como inspirador Lacan, pero no hagáis demasiado caso a eso. Uri y Gentis ceden y 2 años después Dubuffet tiene obra de Forestier. Ya está. Pero Tosquelles sigue en sus 13 y sigue la correspondencia. En el 65 vuelve a corresponderse con Dubuffet y le dice, porque Dubuffet le dice, pero cuénteme más cosas. Dubuffet quiere la parte morbosa, quiere que le cuente la parte oscura de Forestier. Le dice, ¿qué quiere que le cuente? Que un día me ofreció un cigarrillo, que nos sentamos a fumar. Tosquelles es un tipo de una inteligencia sobrenatural. Sobrenatural. El catalán no era español, que lo decía, lo repetía. Dice, ¿qué quiere que decirle? ¿Qué quiere que le cuente? ¿Que se asfixiaba mientras se moría? Sí, yo estaba ahí delante. ¿Le sirve para algo? Le dice a Dubuffet. Segunda negativa. Bueno, hasta el final de su vida, Tosquelles hasta el final de su vida. De hecho, en el año 89 le hacen unos programas en France Culture, la cadena pública francesa le hace unos programas maravillosos sobre Saint-Alban. Entrevistan, por cierto, que es una persona muy interesante, al anterior director, que es Lucien Bonafé. Lucien Bonafé era un tipo muy culto, muy ligado a los surrealistas. Había mucha gente de Toulouse para abajo, muy culta. Muchos de ellos eran psiquiatras y muchos estaban ligados a los surrealistas. Y en el 89 le vuelven o sea, han pasado ya, ¿cuántos años? 40. Y la que le hace la entrevista, que es parece la voz es una mujer joven, dice, no, pero cuéntenos de Forestier, por favor. Y hay un momento que Tosquelles dice, mire, allí todo el mundo era Forestier. Ya no hay debate. Sí. Bueno, las 2 guerras. El tercer capítulo, y voy a intentar que sea todo lo breve posible, se titula La posguerra no termina nunca. 1949-2024. Tosquelles, en esa emisión de France Culture, afirma que el ser humano siempre está en guerra. Yo no me atrevo, pero sí que sé que siempre estamos en posguerra. Y creo que no me podéis llevar a contra. Dura más o menos, la posguerra dura hasta la siguiente guerra, para entendernos. Entonces yo voy a hablar de esta posguerra, que es 49. Tosquelles tuvo una carrera impresionante en Francia. Formó a cantidad de psiquiatras. En el 67 retomó su relación con el Pere Mata de Reus, Pere Mata que ha sido un hospital de referencia también, y lo sigue siendo. No quiso, le dieron una dirección colegial, no quiso, pero empezó a bajar todos los meses, hacía un seminario. Os voy a poner hitos. En 2007 se publica un libro muy importante que es L'Homme reporté de François Tosquelles, que es un libro de entrevistas con 20 personas que trabajaron con él y sus familias. En 2014, el libro es impresionante, se traduce al español Función poética, una lectura del poema In Memoriam de Gabriel Ferrater, y solo hace una lectura poética y psiquiátrica de un solo poema de Gabriel Ferrater. Y en 2021, y aquí empieza el cambio, lo que me permite a mí también estar, yo creo que hoy aquí, porque es lo que nos ha permitido atar cabos. Yo me acuerdo, en el 89 vivía en Francia, estaba trabajando sobre el exilio español por unas cuestiones familiares,
recuerdo haber oído ese programa de France Culture, pero no a Tecabos. No a Tecabos. Bueno, en el 21, Joan Amasso, Carles Guerra, que lo conoceréis porque ha sido... La Expo. La Expo del balón. Claro, pero aquí hay una cosa que es como de encaje de bolillos. 2021 se inaugura en el Sabatoire de Toulouse. Hay 2 comisarios más, o 2 comisarias, Julien Michel y Annabelle Tenez. Y la exposición tiene un título, la déconiatrie, o sea, faire le con es hacer el gilipollas, y la déconiatrie es el concepto de vamos a hacer el gilipollas todos. Es un concepto que Tosquelles puso en marcha y... Bueno, se titula La déconiatrie, arte, lo traduzco, exilio y psiquiatría en torno a Tosquelles. En el 2022 viene al CCCB de Barcelona. Ya solo están como comisarios Joan Amasso y Carles Guerra, desaparecieron los franceses. Ese mismo año va al Reina Sofía y se titula Francesc Tosquelles como una máquina de coser en un campo de trigo. Ha desaparecido la palabra arte, exilio y psiquiatría. Lo digo porque creo que es un fenómeno, si a alguien le interesan estas cosas, porque en principio puede ser la misma exposición. En Barcelona y en Madrid aparece alguna obra de Miguel Hernández y de Gironella. Hasta donde yo he podido investigar, porque no la pude ver, y no hay catálogo. Que esa es otra peculiaridad de este tema. En estas exposiciones hay libro, pero no hay catálogo como tal. No, el libro que edita Arcadia no es un catálogo, no sabes qué obras han expuesto, te las adivinas. Y en Francia yo creo que no hay obra ni de Hernández ni de Gironella. Pero hay una vuelta de tuerca. En el 23 estaba programada en el American Folk Art Museum, que creo que tú estuviste, Javier. No se hace en el 23, se hace en el 24. De hecho, se clausuró en agosto. Y vuelve a cambiar de nombre. Y se llama La psiquiatría de vanguardia, Francesc Tosquelles, La psiquiatría de vanguardia y el nacimiento del Art Brut. No del arte, del Art Brut. Y entran otros 2 comisarios, Valérie Goussot, que es la directora del museo, y siguen Joan Amasso y Carles Guerra y Eduard Yugardi. Bueno, 4 años que una exposición esté en Barcelona, Madrid, Toulouse, Nueva York, creo que es un acontecimiento, que vaya cambiando de comisarios, siendo más o menos la misma, y de título creo que es otro acontecimiento, creo que es algo a lo que deberíamos prestar atención. Hasta ahí, la posguerra de Tosquelles murió en el año 94, acompañado por los suyos de verdad. Miguel Hernández, y aquí sí que pido si alguien me puede echar una mano, porque esto es tú decías antes que no había explicación para... Has comentado, ¿qué hacían estos publicando en esta revista, ¿no? En fin. En el año 76, yo recuerdo que el referéndum sobre el proyecto de ley de reforma política es del 15 de diciembre. En el año 76, siendo una dictadura este país, Miguel Hernández expone en la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural. No sé quién lo lleva, no lo sé. Perdón, esto es Forestier. Esto es Forestier. Claro que lo quería Divifer. Esto es Forestier. Esto es la joya de la corona. Lo quería, ¿no? Bueno. ¿Ese es el cartel? Es ya transiciones, No, el referéndum, técnicamente estamos en dictadura, porque el referéndum es en diciembre y esto es octubre. Yo creo que es un libro. Sí, pero bueno, esto todavía... Sí, lo he editado. Bueno, si alguien sabe. Sí. No. O si Javier Santos encuentra el catálogo. Yo lo tengo. ¿Sí? Bueno. Bueno, Bueno, voy detrás de la lista de Tania. Primero le envío a Tania y luego... Bueno, ahora, el 7 de enero... No, que se ve mucho, perdón. Sí, qué bien. Sí, Vale. Sí. El 7 de enero, y que a mí esto me interesa, pero el 7 de enero, Antonio Manuel Campol firma en el ABC Vida y obra dramáticas de otro Miguel Hernández. Y dice que eso es Miguel Hernández, un poeta elemental, pueril, de sus tormentos apasionados y puede que también de sus esperanzas. Un eros dramático cobija su pintura. Hoy estamos, como siempre que de auténticos primitivos se trata, ante un arte entre rudimentario y pueril. Bueno, me salto porque hay una frase que dice
Bueno, analiza un poco y luego dice, también es error vacui que Moreno Galván ve en la obra de Miguel Hernández, que desde luego, y aquí Campoy se moja, no tiene nada que ver con el art brut en el sentido que lo exaltó Dubuffet, admirador de Miguel Hernández y al mismo tiempo el espíritu más antitético del pintor, intuitivo y elemental, en la medida que Dubuffet es refinado y cerebral. Lo cito porque en la bibliografía crítica española no hay demasiados artículos donde se hable de art brut. No hay demasiado. Bueno. Campoy, que lo discutíamos mucho después de esto, pero sabía muchas cosas. Bueno, y hizo a la semana siguiente, esto se, bueno, al mes siguiente. Lo de Moreno Galván debe ser porque, ahora no lo recuerdo, me parece que el catálogo probablemente lo prologará. Bueno, el caso es que la vida de Miguel Hernández, la vida de posguerra, él se muere en el 57, en el 84 le hacen una exposición en Laval, bueno, es una exposición colectiva, pero hay muchas obras de él, y quien la hace, no se sabe quién las dona, pero quien la hace, que es un tal Charles Chatel, el comisario, dice, es la primera vez que se exponen desde la compañía. O sea, desde el año 49 hasta el 84, en Francia dicen que no se ha expuesto. En el 86-87, la asociación Lagacine hace una compra muy grande. Ese fondo va a pasar en el 99 al Museo La M de Lille, que es el Museo de Arte Moderno, Contemporáneo y Art Brut. Y aquí hay una nota, y es que todas esas obras, y esto es la primera vez que oigo hablar de este señor, que os voy a nombrar, si alguien lo conoce, que todas estas obras las pudo donar a la Racine, que es una asociación que dedica al art brut, un señor que se llamaba Noël Robert Dont, coleccionista con residencia en Málaga, España. Bueno, ahí lo dejo. En el 22 se hace la exposición de Tosquelles y aparece alguna obra. Bueno, Miguel Hernández ahora mismo está en la colección del Museo de la M, que es un museo importantísimo, está en la colección de Lausana de Dubuffet y está en la colección ABC de Art Brut de Bruno de Charme en París. El top. Que yo sepa, no está en ninguna colección permanente en España. Gironella, mayo del 22, Museo del Exilio, el MUME, en la Junquera. Narcís Selles Rigat, profesor de la Universidad de Barcelona, comisario. Comisaría Joaquín Vicens Gironella, viure en tants convulsos y crear desde el marges. Bueno, ha habido 3 exposiciones antes, 85 y 91, la del 91 en el Museo del Suro, es la gran exposición de Gironella en España, año 22. Y sobre todo, a partir de ahí disponemos de la gran monografía que la firma Narcís Selles Rigat. Desde el 48 al 21, Gironella, desde el 48 al 21, expone en 28 exposiciones repartidas entre Francia, Estados Unidos, Bélgica, Suiza, Australia, Alemania, Italia, Portugal e Inglaterra. La Galería Christian Berz de París, que lo lleva ahora, lo tiene como artista, él murió, dice en su web ahora mismo que entre el 2001 y el 24 ha participado en 8 exposiciones colectivas, Francia, desde el 21 al 24, España, Portugal, alguna en la propia galería y 2 individuales, la del MUME y otra en la propia galería. Obra de Gironella, que yo sepa, ahora está en Lausana, está en Bruno de Charme, está en 8 colecciones dispersas por el mundo importantísimas y en España solo en el Museo de Corcho. Que por cierto, hay mucha obra suya. Bueno. Sí, en Palacio. Bueno, y las gabarras. Yo tengo registradas, que hay más en Navarra que no he podido registrar. Yo tengo registradas 3 grandes exposiciones de Art Brut en los últimos años en España y seguro que Patricia, ¿no? Patricia, has estado cerca de alguna. Una es Art Brut, Genio y Delirio, bueno, esa es Círculo de Bellas Artes 2006. La otra es Mundos Interiores al Descubierto, La Caixa 2006 y Artistas Modernos y Arte Marginal, Museo Reina Sofía 93. Hasta donde yo sé, no hubo obra de ninguno de los 2. Frase final: el exilio tiene muchas formas. Muchas gracias.
Bueno, esto es la del 22. Esto que veis es maravilloso. Acabó haciendo grabados con corcho. Y se hizo en el MUME y en el Museo se compaginó, y en el Museo del Suro. Y si todo ha ido bien, esta es la página de mi casa. A las 8 en punto estaba programado. Tenéis el texto íntegro con todas las notas a pie de página y toda la bibliografía. Lo podéis consultar. Ya. Esta noche no va a estar.